Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero lo vamos a aprovechar para compartir con vosotros una historia. Es una historia de vida que intentaré transmitir algunos de los aprendizajes que tuve vinculados con el emprendimiento social y el activismo. Yo creo que hay tres elementos que han condicionado especialmente mi forma de entender el emprendimiento o mi forma de ver la acción social, porque yo he ido uniendo siempre como dos visiones, la visión de la comunicación como periodista, intentando buscar aquellas historias que conecten con la gente, y la visión del activismo, del activar a las personas para movilizarlas para el cambio social. Y creo que hay tres elementos que a mí me han influenciado a lo largo de mi vida. El primer elemento es el hecho de haber vivido en medio de injusticias. Yo creo que como persona de origen migrante, a lo largo de estos años, y creo que desde muy joven, empecé con 13 años a desarrollar iniciativas comunitarias, he aprendido la importancia de relacionarme con las injusticias. Y otro elemento, que creo que también es muy importante, es cómo gestionar cuando ante estas injusticias te derrumbas, ¿no? Yo creo que, sobre todo los jóvenes que tenemos esta doble visión del mundo, el hecho de haber nacido en otro lugar, como en mi caso, que nací en Marruecos y vine con mi familia cuando tenía 3 años a España, siempre estamos entre la gestión de la injusticia y luego cómo gestionar esa situación de derrumbar, ¿no? Y cuando hablo de derrumbar es algo más de identidad. Por ejemplo, cuando tu identidad se derrumba, cuando tú crees que estás realmente muy convencido de lo que eres, o cuando se derrumba cuando sientes impotencia para dar respuesta a una necesidad social. Y hay un tercer elemento que creo que a mí me ha condicionado, que es cómo hacer de esas ruinas que genera el hecho de haberme derrumbado en algo útil, ¿no? En cómo hacer de esas piedras en el camino castillos, ¿no? Cómo ir construyendo a lo largo de este tiempo cosas que generen impacto. Pero además, si lo analizamos con perspectiva, yo creo que estos tres elementos también han tenido un papel fundamental en esta influencia. Creo que las injusticias me ayudaron a despertar. Yo desperté, de alguna forma, con 13 años en mi barrio, en Roses, cerca de Girona, que luego os contaré exactamente qué fue el detonante. Entonces, las injusticias me ayudaron a despertar. Creo que el otro elemento, que es lo que os hablaba antes de los derrumbes, las caídas, me han ayudado a moldear lo que soy y a moldear mi carrera profesional y social. Y el tercer elemento, la capacidad de construir de esas ruinas cosas positivas, me ha llevado a entrenar esa resiliencia. Como os decía, yo he vivido siempre entre estos dos mundos, entre mundos de una familia migrante, pero también de una familia con muy pocas oportunidades, como muchas de las familias que llegan. Y pasó algo con 13 años, y era que yo, con mi grupo de amigos, queríamos jugar a fútbol. Y a veces hay cosas que pasan de casualidad y marcan toda una vida. Y yo recuerdo que cuando queríamos jugar a fútbol, como que nuestros padres no podían pagarnos el hecho de participar en un club de fútbol, teníamos que saltar a patios de colegios que estaban abiertos. Y cuando eso ocurría, la policía venía y se nos llevaba. Entonces, yo a partir de ahí empecé como a tener la necesidad de comprender el por qué una situación de falta de recursos llevaba a un grupo de jóvenes sentirse como delincuentes y culpables, ¿no? De algo tan básico como querer jugar al deporte. Así que empecé a movilizar a muchos otros jóvenes de ahí de Girona, y logramos creé una plataforma que en ese momento se llamaba Red de Convivencia, y me propuse conectar el máximo número de jóvenes que estaban viviendo esa situación, pero también crear una red comunitaria, una red de personas que pudieran ayudar a esos jóvenes. Así que, a partir de entonces, esa red fue creciendo. Empezamos como 4 jóvenes y a partir de ahí centenares y miles de jóvenes alrededor del país empezaron a
a formar parte de un grupo que creaba esa red comunitaria. Esa fue como mi primera experiencia vinculada con el activismo social. A partir de entonces he tenido como la obsesión de crear proyectos que ayuden a situar la diversidad y la migración como una oportunidad para un país como este, ¿no? Como un país que es tan diverso. Pero ocurre algo que a mí me llama bastante la atención y es que en ese momento, con 13 años, cuando yo decidí emprender para mejorar la vida de las personas migrantes y sobre todo de jóvenes, han pasado ya unos años, de 13 ahora tengo 33, creo que el mundo, ese mundo que yo imaginaba con 13 años, imaginaba un mundo donde la diversidad se fuera reconociendo, que fuéramos capaces de mirarnos a los ojos, las personas que conviven en un mismo lugar. Eso ha ido degenerando hasta el punto en el que estamos hoy actualmente, donde, curiosamente, eso que imaginé está en una etapa totalmente diferente, ¿no? En un punto donde la migración y la realidad de las migraciones son como vistos como problemas en vez de oportunidades, como imaginé en ese momento. Pero aún así, aún después de estos 15 años de estar involucrado en estos proyectos y de ver que las cosas van a peor, yo tengo aún confianza de que las cosas pueden ser mejores, porque a lo largo de estos años hemos sido capaces de cambiar la vida a muchas personas y hemos demostrado, aunque sea desde lo micro, desde lo pequeño, cambiando esa narrativa vinculada con las migraciones, que las cosas pueden ser diferentes. Y por eso hace unos 5 años creé otra organización que se llama Azahara, que es un proyecto que está situado en Sal, que es un municipio de Girona, donde hay un 45% de personas migrantes. Entonces es un municipio donde hay bastante diversidad. Y con este proyecto estamos haciendo proyectos que conecten a los jóvenes que han emigrado o viven aquí en España con sus raíces, con su país de origen. Entonces, hemos evolucionado este emprendimiento. Creo que el gran reto que tenemos ahora adelante es cómo transformar algo que forma parte de nuestra vida, es cómo transformar conceptos como la diversidad, la inmigración, en conceptos realmente pragmáticos, en conceptos que realmente nos ayuden a conectar. Y siempre lo explico. Creo que este país es un país que está abierto, está preparado para ser referente a nivel internacional en esa no solo acogida, porque creo que ya no estamos solo en el punto de acogida, sino también en el punto de las personas que son ya hijas de migrantes puedan sentirse parte de este país, trabajar la inclusión y hacerlo mediante la innovación y el emprendimiento. Yo creo que no podemos hacer frente a los retos o problemas de toda la vida mediante soluciones de toda la vida. Yo creo que la capacidad de generar o aprovechar este dinamismo que se generan en estos barrios es crucial. Muchas veces me preguntan, para mí, ¿quién es un referente emprendedor? ¿No? Me dicen, para ti, si tuvieras que pensar en una persona emprendedora, ¿quién sería? Y yo siempre digo que un referente para mí es mi abuelo, porque mi abuelo emigró en los años 70 a España, tuvo que enfrentarse a la incertidumbre, tuvo que gestionar muy pocos recursos durante mucho tiempo y tuvo que saber liderar un proyecto de vida y también liderar su familia, su equipo, en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que hay muy pocas cosas que sean realmente emprendedoras que una persona migrante. Y si somos capaces de entender que estas personas, de este colectivo que destaca por esta capacidad de resiliencia, de transformación, y la integramos no solo en la sociedad, sino en las organizaciones y en todo lo que hacemos, el valor será multiplicado. Y esto no solo lo digo yo, sino que lo demuestran varios estudios, ¿no? Varios estudios demuestran que las organizaciones que son capaces de integrar la diversidad en sus equipos son organizaciones que son más resilientes y tienen una capacidad transformadora que va más allá de lo obvio. Así que para acabar, creo que eso que imaginé cuando tenía 13 años ha ido evolucionando. Ahora he creado recientemente una startup que se llama Indigo Social Impact, que va a empezar está justo en la fase de desarrollo, donde lo que estamos haciendo es todo este aprendizaje, transformarlo en datos, entender las dinámicas
que tienen que ver con esta realidad de las ciudades y cómo transformar estos datos en aprendizaje para mejorar la convivencia en las ciudades. Así que animaros a que conectemos, porque creo que 10 minutos dan para poco, pero es una oportunidad para lanzar algunas claves y creo que la clave fundamental, y siempre me gusta acabar con una frase, que hay una cantante que describe muy bien cómo creo que debemos generar entornos, países, barrios que realmente sean inclusivos, ¿no? Y dice que uno siempre vuelve a los viejos lugares donde estuvo bien, donde amó la vida. Así que seamos capaces todos de huir un poco del ruido, porque el ruido nos influye en nuestro día a día, y construyamos una narrativa que es a contramarea, pero es muy necesaria, que es la de entender las personas desde sus capacidades y no desde dónde vienen o lo que son. Así que muchas gracias.